Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 47 de Onda Felicidad. Un gusto estar aquí con todos vosotros y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. ¿Cómo estáis? Nosotros estamos pues empezando mayo con muchísimas ganas y con muchas historias que os tenemos que contar y que os iremos contando a través de nuestra newsletter, a la que podéis acceder obviamente de manera gratuita a través de felicidad.net, y también os lo contaremos a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Facebook, Instagram, en Twitter, tenemos hasta un grupo de Telegram, así que nada, apuntaros en todas partes para no perderos nada de lo que estamos organizando en este mayo celíaco. Y es que, bueno, por razones que obviamente todos sabemos, pues y por segundo año consecutivo, pues no se pueden celebrar las jornadas Cangas sin gluten que venimos haciendo en ese primer destino sin gluten de España, en Cangas de Narcea, desde el año 2016. Unas jornadas, como sabéis, en las que, bueno, pues aprendemos de la mano de profesionales sanitarios, de profesionales de la cocina, los niños se divierten y aprenden en distintas actividades y además comemos muy rico en los restaurantes de la red Cangas sin gluten. Pero bueno, no nos vamos a quedar con las ganas de aprender de la enfermedad celíaca y de la dieta sin gluten, pero lo vamos a hacer de otra manera. En Cangas de Narcea va a haber una bonita campaña de visibilidad de la celiaquía y de las necesidades que tenemos los pacientes, que os iremos contando a través también de esa newsletter y de las redes. Y además, desde Felicidad y desde la Escuela Felicidad, coincidiendo con el primer año de vida de esa Escuela Felicidad, hemos organizado el primer seminario de celiaquía y dieta sin gluten, de libre acceso y gratuito para todo el mundo que quiera aprender más y que quiera aprender además de la mano de profesionales de distintos ámbitos que nos van a ayudar a comprender un poquito más nuestro mundo sin gluten. Vamos a tener a dietistas, nutricionistas, cocineros, psicólogos, farmacéuticos, profesionales de la seguridad alimentaria para hablar, bueno, pues de etiquetado de dieta sin gluten saludable, de contaminación cruzada, etcétera. Así que si no queréis faltar a ese seminario online, apuntaros a través de felicidad.net/inclinada seminario-medio felicidad. Os dejo el enlace para que os podáis apuntar de manera gratuita en las notas del podcast. ¿Y qué podcast tenemos hoy? Ni más ni menos que vamos a hablar de algo que a los celíacos pues nos interesa muchísimo, que es volver a comer pan sin gluten, rico, elaborado en este caso con trigo apto para celíacos. Sí, no es un error, lo que estáis oyendo. Desde hace unos cuantos años ya el doctor Barro está encargándose de esta tarea y esperamos que este trabajo pronto se convierta en una realidad accesible para todos. El doctor Francisco Barro es el responsable del grupo de genómica funcional del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, centro que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Es también miembro de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, que por cierto en nada están de congreso anual y es muy interesante que le sigáis a través de las redes sociales. Doctor Barro, muchísimas gracias por estar en Onda Felicidad. Un auténtico placer tenerte en Onda Felicidad. No es la primera vez que nos vemos, no es la primera vez que te pregunto por este tema, pero como ya ha pasado tiempo, pues queremos saber, queremos estar actualizados y además, bueno, pues como hay tanta desinformación con todo lo relacionado con el gluten, con la celiaquía, con los cereales, con los transgénicos, etcétera, queremos que seas tú el que arroje luz y, bueno, pues eso, nos expliques realmente en qué momento está todo ese proyecto que llevas tantos años trabajando. Muchas gracias y bienvenido. Pues muchísimas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con vosotros y contaros todo lo que estamos haciendo en torno a este fascinante proyecto de desarrollar variedades que sirvan a las personas celíacas y a otras que tienen intolerancias al gluten y esperemos ayudarle a llevar una vida mejor. Uh-huh. Luego lo veremos, pero una vida, pues eso, con más sabor, con mejor textura. Exacto. Que yo creo que siempre que pensamos en ti, en el doctor Francisco Barro, pensamos en pan rico. Y eso es una cosa que los celíacos tenemos ahí muy pendientes y bueno, hablaremos ahora a lo largo de la entrevista.
Pero para contextualizar, ¿vale? Para que las personas, porque yo entiendo que esta entrevista puede llamar mucho la atención y es bueno que sepamos, que partamos todos de la misma base y que la gente que no conoce nada o que conoce mucho bulo sobre este tema sepa realmente lo que es el gluten y dónde se encuentra el gluten. Cuéntanos. Bueno, el gluten hay que verlo desde una doble vertiente. Primero, desde el punto de vista de la planta, ¿no? El gluten es un conjunto de proteínas que están en el grano de los cereales, como el trigo, el centeno o la cebada. Estas proteínas también se denominan prolaminas o proteínas de reserva del grano, y los cereales lo que hacen es utilizar estas proteínas como fuente de carbono y de nitrógeno. Porque su función es alimentar al embrión y la plántula una vez que ésta germina. Eso desde el punto de vista de la planta. Y desde el punto de vista tecnológico, el gluten es el conjunto de proteínas responsable de proporcionar la calidad harinopanadera del trigo. Es decir, cuando estas proteínas, cuando la harina la mezclamos con agua, estas proteínas van a formar una malla proteica que le va a dar a esta masa las propiedades de elasticidad y extensibilidad típica del pan, y que hace posible que se puedan desarrollar todos estos productos como el pan, los fideos, la pasta, y eso es esencialmente el gluten. Uh-huh. Es un conjunto de proteínas que en realidad es inocuo para la inmensa mayoría de las personas en el mundo, pero que causa problemas a los celíacos por un lado, y luego hay un mundo mucho más complicado, que es el de la sensibilidad al trigo no celíaca, que es todavía más difícil, pero en realidad es una proteína, un conjunto de proteínas inocuo. Sí, es que, como ya te he dicho, el gluten es un conjunto de proteínas cuya misión es actuar de un reservorio de nitrógeno para la planta. Y este conjunto de proteínas no es una proteína simple, sino un conjunto muy complejo de proteínas que se pueden dividir en dos grandes grupos, que son las gliadinas y las gluteninas, ¿no? Y estos dos grupos tienen propiedades estructurales y funcionales totalmente distintas. Por ejemplo, las gliadinas son proteínas monoméricas y las gluteninas son proteínas poliméricas. Poliméricas quiere decir que se van a enganchar unas con otras y van a formar una red proteica, que esta red proteica es la que va a definir estas propiedades viscoelásticas que te he comentado anteriormente. Ahora, desde el punto de vista de la funcionalidad, las gliadinas le dan las características de viscosidad a las masas y las gluteninas las propiedades de elasticidad. Por otra parte, otra gran diferencia entre ellas es el número de genes que codifican para estas proteínas. Las gliadinas hay muchísimos genes implicados, más de 150 dependiendo de la variedad de trigo, mientras que en las gluteninas estos genes el número de genes es muchísimo más pequeño. Ahora bien, como tú has comentado, desde el punto de vista de las patologías relacionadas con la salud humana, las gliadinas son las principales responsables de desencadenar un conjunto de patologías. La más importante es la enfermedad celíaca. Y las gluteninas tienen menos protagonismo en esto. Y esto es así porque la mayoría de los péptidos, de los epítopos que disparan la respuesta inmune en las personas celíacas, están localizados en las gliadinas y no en las gluteninas. En concreto, casi el 95% de estos epítopos están en las gliadinas, ¿no? Por otro lado, otras patologías como la sensibilidad al trigo, pues el gluten de trigo parece que tiene un cierto protagonismo, pero también hay otros compuestos que están presentes en el trigo, como son los FODMAPs, los fructanos, que tienen y que serían en parte también responsables de esta patología, ¿no? Por tanto, resumiendo, de la parte del gluten, las gliadinas son la responsable de disparar la respuesta inmune y es la parte tóxica, la parte inmunogénica del gluten. Uh-huh. O sea, que no es tanto el gluten, que sí lo es, pero es esta parte en concreto la que provoca esa respuesta inmunológica, en este caso, en las personas celíacas. Vamos a dejar aparte la sensibilidad al trigo porque ese es un berenjenal también importante y Correcto. Os trae un poquito de cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero es la gliadina en concreto la que provoca esta respuesta. Hay mucha información y ya sabes que, bueno, pues que todo esto genera muchísimo interés y de vez en cuando pues ves en determinados medios, ¿no? Que dicen, no, el gluten es malo para todo el mundo porque el trigo ha cambiado muchísimo con los años y ahora tiene mucha más cantidad de gluten, mucha más cantidad de gliadinas y por eso está aumentando el número de celíacos. ¿Puede tener algo de cierto? ¿Es completamente cierto? Cuéntanos un poco.
No exactamente, no exactamente. Tú ten en cuenta que la celiaquía es una patología que tiene, es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el organismo reacciona contra sí mismo y tiene una vertiente genética y una vertiente ambiental. Entonces, la vertiente genética es la presencia de los alelos de Q2 y de Q8 en estas personas y la ambiental es la ingesta de gluten. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú sabes perfectamente, y la mayoría de los oyentes también lo saben, que las personas celíacas no pueden tolerar más de 10 partes, de 20 partes por millón de gluten en las comidas, ¿no? Ingerir esta cantidad de gluten. Esto quiere decir que independientemente de la cantidad de gluten que tenga el trigo, ingiriendo esta pequeña cantidad ya se desarrollan los síntomas. Claro. El trigo, en los trigos ancestrales, todo tenían más de 20 ppm en el grano. No ha podido contribuir a fomentar esta patología. ¿Por qué? Porque esto implicaría que estas proteínas están de alguna manera modificando la heredabilidad de estos alelos que te he comentado y esto no es así. Esto no es así. Claro. Sí, es que es lo que te digo, que vemos muchísima información sobre la celiaquía. Bueno, hay teorías de todo tipo, ¿no? También leíamos el otro día que la celiaquía, que dices, ojalá se pudiera curar, ¿no? A día de hoy se trata con una dieta sin gluten, pero decían, ¿no?, que en realidad es un conflicto familiar y entonces es que era muy absurdo, pero por desgracia hay gente que se lo cree y que paga grandes cantidades de dinero por acudir a determinados, entre comillas, profesionales que te dicen que cuando la familia está desestructurada y el problema es el padre, es cuando se desarrolla enfermedad celíaca y que a través de una cosa que se llama biodescodificación te curan de la enfermedad celíaca. Tú imagínate que, claro, o sea, luego cuando sabes realmente todo lo que hay detrás de cierto, dices, pero qué barbaridad, ¿no? Sí, eso es una barbaridad, ¿no? Esto es así, ¿no? O sea, la celiaquía es una enfermedad que se conoce bastante bien, ¿no? Y la respuesta inmune también se conoce bastante bien, que el gluten es el desencadenante y si se elimina el gluten, pues las personas celíacas pueden llevar una vida totalmente normal, ¿no? Y esto es así. Uh-huh. Esto es así. Claro, si eliminamos el gluten llevamos una vida totalmente normal, pero no tenemos la opción de acceder a determinados productos que tienen pues unas características muy concretas que además, bueno, pues han convivido con nosotros de manera tradicional, como, bueno, pues esos son los panes, las pastas, las pizzas, porque claro, cuando un producto no tiene gluten, esas propiedades que nos describes desde el punto de vista tecnológico desaparecen y sus sustitutos pues no son exactamente iguales. No, obviamente, claro, tú ten en cuenta que el trigo es el único cereal que es panificable. No hay otro que sea panificable. Entonces, cuando hacemos productos sin gluten, sobre todo el pan, porque hay otros productos que se notan menos, sí. Pero cuando se hace pan, el problema es que no tiene calidad, lo que se denomina calidad panadera, no tiene las propiedades de elasticidad y extensibilidad y de viscosidad que le proporciona el gluten. Entonces, esto hay que mimetizarlo de alguna manera. ¿Cómo se hace? Pues se le añaden fundamentalmente grasas y otros sustitutos, que de tal manera que le da ciertas propiedades elásticas y extensibles. Claro, el problema es que no es lo mismo, porque ni tanto las propiedades organolépticas, ni de sabor, ni de textura, ni nutricionales son las mismas. Aparte ya también de la gran cantidad de azúcares y grasas que estos productos, algunos de estos productos llevan. ¿Por qué? Pues porque para mimetizar estas propiedades viscoelásticas, pues tienen que añadirles estos compuestos, pero no son ni de lejos parecidos, no se consiguen los mismos resultados que los productos que tienen gluten. Efectivamente, y yo creo que relacionado con ese tema del que vamos a hablar ahora, de un trigo que no tiene gluten, llama la atención que cada vez vemos también en el mercado almidón de trigo sin gluten. Y parece ser que ha sido un complejo, o sea, un proceso muy, muy, muy complejo el hecho de poder extraer del cereal el almidón sin la parte de gluten para que no estuviese contaminado y poder utilizarlo para elaborar, bueno, pues distintas masas. No me quiero imaginar lo complicado que ha tenido que ser crear ese trigo al que directamente le quitáis las gliadinas. No me lo quiero imaginar. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Lo que ocurre es que en los productos estos que se utiliza almidón
sin gluten. Esto es una purificación química. Simplemente en las harinas pues empiezan a extraerse de manera secuencial todas las proteínas y estas harinas se lavan pues con solventes, dependiendo de los tipos de proteínas. Utilizan solventes como etanol para extraer las gliadinas, otras sales para extraer las gluteninas y así sucesivamente va a ser agua para extraer albúminas y globulinas y al final te vas quedando con el almidón nada más. O sea que como no puede haber ninguna traza de gluten, pues claro, el proceso es mucho más complejo del que hacemos en el laboratorio, pero básicamente en el laboratorio hacemos una cosa similar cuando queremos analizar el gluten, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que nosotros hemos hecho es una aproximación totalmente distinta porque nosotros hemos utilizado técnicas de ingeniería genética para eliminar las gliadinas, ¿no? Toda esta historia comienza pues allá por el 2005 o 2006, ¿no? Cuando planteamos por primera vez el hecho de utilizar técnicas de ingeniería genética para quitar las gliadinas. Y esencialmente lo que hacemos es que las proteínas del grano previamente han tenido que pasar por lo que son los ARN mensajeros para poder sintetizar las proteínas y que éstas se depositen en el grano. Entonces nosotros lo que hacemos es mandar unas señales a las propias células de la planta de tal manera que le indicamos cuáles son los ARN mensajeros que tienen que destruir. Y la célula utiliza un sistema endógeno que las propias células tienen para defenderse de la invasión de virus y fagos y bacterias, para defenderse de ellas y destruir estos ARN mensajeros. Nosotros simplemente le marcamos los objetivos de alguna manera. Estos ARN mensajeros son de las gliadinas y hay que eliminarlo y la célula los elimina. Y básicamente es lo que hacemos. Además se consigue con una eficiencia muy alta. Ten en cuenta que nuestra mejor variedad tiene un 99% menos de gliadinas que el trigo estándar, ¿no? O sea que es muy, 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 muy efectiva, ¿no? ¿Y cómo surge esto? Es decir, ¿en qué momento te planteas voy a trabajar, voy a investigar y voy a dedicar muchos años de mi vida a crear un producto, un trigo, que en este caso no tiene gliadina para que las personas celíacas lo puedan consumir? ¿Cómo esa aproximación a la enfermedad celíaca y a esa necesidad que tenemos los celíacos, cómo surge todo? Bueno, básicamente yo hago mi tesis doctoral, me voy al Reino Unido, hago una estancia postdoctoral allí, como la mayoría de los investigadores, y ahí, me familiarizo con todas estas técnicas de ingeniería genética. Y entonces, cuando vuelvo a España de nuevo, pues me planteo qué quiero hacer ahora, ¿no? Ya que estoy aquí, voy a formar mi grupo de investigación y ¿en qué voy a trabajar? Y yo quería utilizar las técnicas de ingeniería genética para, de alguna manera, mejorar la calidad panadera del trigo. Y entonces, pues ahí empiezo a preparar un proyecto de investigación y yo tenía una idea pues bastante revolucionaria, en el sentido de que la mayoría de los investigadores mejoraban la calidad panadera utilizando las gluteninas y yo quería hacerlo utilizando las gliadinas, ¿no? Que es el otro componente. Entonces, cuando empiezo a preparar el proyecto es cuando empiezan a salir todas estas palabras: celiaquía, gliadinas, enfermedad celíaca, epítopos y tal. Y entonces, claro, ahí me paro y digo, pues esto no tiene sentido. Creo que el proyecto lo voy a reestructurar de tal manera que no voy a meter en los trigos, no voy a crear nuevas variedades de trigo que tengan más gliadinas. Aquí lo que hay que hacer es eliminar las gliadinas para, de alguna manera, desarrollar variedades de trigo que puedan ser consumidas por todas las personas, incluidos los celíacos, ¿no? Y ahí es cuando ya planteo el primer proyecto. Y por aquel momento, ten en cuenta que en el año 2005 se le da el Premio Nobel de Medicina a los investigadores que habían descubierto el ARN de interferencia. Entonces yo, un par de años antes, estaba planteando ya la idea de utilizar el ARN de interferencia para eliminar las gliadinas de trigo. Entonces utilizo esta aproximación y efectivamente, pues vamos teniendo éxito. Primero empezamos con las gamma gliadinas, porque yo pensaba, vamos a ver cuáles son las más inmunogénicas de todas. Pues son las alfa gliadinas. Pues vamos a ir eliminando aquellas fracciones que sean más inmunogénicas, ¿no? Y de tal manera que el trigo pueda seguir manteniendo cierta funcionalidad. Pues ahí vamos quitando unas fracciones, pero cuando vamos quitando las fracciones una a una, nos damos cuenta de que la planta de trigo responde a esto.
Nosotros eliminamos las alfa-gliadinas o las gamma-gliadinas y él pone otra fracción de gliadinas. ¿Por qué? Porque hay una compensación. Porque al final el trigo quiere tener un 12-13% de nitrógeno en el grano. Claro. Entonces, si tú le quitas gliadinas, las alfa-gliadinas, él pone gamma-gliadinas. Si le quita gamma, pone alfa. Entonces, esa aproximación no nos servía. ¿Por qué? Pues porque va quitando una fracción de gliadinas, pero él va poniendo otra. Entonces, la reactividad no bajaba. Entonces, ahí ya nos planteamos que hay que eliminarlas todas las gliadinas. Entonces ya planteamos, bueno, vamos a eliminar todas las gliadinas y hacemos los diseños, reenfocamos los proyectos y efectivamente luego al final conseguimos una variedad que tiene el 99% de todas las gliadinas eliminadas. Sí tiene las gluteninas. Sí tiene las gluteninas y por tanto tiene ciertas propiedades viscoelásticas, de manera que es posible hacer pan con ellas, ¿no? Y esa es toda la historia, ¿no? Que es que al final conseguimos eliminar la parte inmunogénica del gluten y dejamos la parte que no es inmunogénica. Entre comillas, tenemos la suerte de que la parte que da esa viscosidad no es la que nos hace daño. Entonces se puede utilizar para, bueno, pues elaborar esos productos que tanto echamos en falta, porque, bueno, pues al final esas características que son a las que estamos acostumbrados y las que hacen, pues que los panes tengan ese sabor y esa textura, pues las podríamos tomar, pero sin tomar la parte que nos hace daño. Efectivamente. Tú ten en cuenta que pero además voy más allá. No todas las gliadinas son inmunogénicas, porque no todas. Tú ten en cuenta que las gliadinas estamos hablando en una variedad de trigo comercial de unos 150 genes, unos 150 proteínas diferentes. Pero no todas tienen epitopos que estén relacionados con la celiaquía. Hay muchas que no lo tienen. Entonces, esa es una parte, ese es el reto donde estamos ahora. Vamos a eliminar solamente aquellas que tienen los péptidos inmunogénicos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora utilizando la tecnología CRISPR. Estamos eliminando solamente aquellas gliadinas que tienen los péptidos inmunogénicos, de tal manera que conserve la mayor parte de sus propiedades organolépticas y en mayor medida que las que estamos consiguiendo con la tecnología RNAi. Me estoy recordando ahora mismo que hace no mucho leí un titular que hablaba de este estudio, de este proyecto, y decía, los celíacos van a poder volver a comer pan, ¿no? Y la gente decía, es que pan ya comemos. Y yo, ¿cómo se nota que no sois celíacos desde hace 20 y pico años como yo? Porque para mí aquello no era pan. Entonces yo el titular lo entendí perfectamente. Dije, efectivamente, un pan de verdad, pues crujiente, con su buena miga, que pues no lo que estamos acostumbrados, aunque bueno, sí que es verdad que se ha mejorado mucho y que la industria está trabajando mucho para ofrecernos productos. Al final, el problema es que también otro de los problemas es el precio, ¿no? Cuando tú tienes un pan de, por ejemplo, de trigo sarraceno y de teff, puede estar bastante rico, pero claro, estás pagando 4 o 5 veces más por una hogaza que lo que está pagando alguien por una hogaza de trigo. Este trigo al que le eliminamos las gliadinas, ¿podría ayudarnos también a reducir ese sobrecoste de los productos para celíacos? Esa es una buena pregunta, pero es complicada de responder, ¿no? Y voy a comentar parte de las cosas que has comentado, porque efectivamente no es lo mismo comer pan de trigo que comer pan hecho con otros cereales. Tú ten en cuenta que el trigo está ligado a nuestra cultura occidental. Yo hay veces que doy una charla y pongo... La primera diapositiva que pongo son las pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides de Keops. Y digo, mire, esto es posible porque el trigo, por el pan. Claro. ¿Por qué? Pues porque los 40.000 personas que trabajaban aquí comían un pan diariamente. No tenían otra cosa, no comían otra cosa. Y eso está en nuestra cultura occidental. Lo mismo que el arroz está en la cultura asiática y el maíz está en la cultura americana, ¿no? Pero la cultura mediterránea, la nuestra, está íntimamente ligada al pan, ¿no? Entonces, pues todo esto lo llevamos de alguna manera y está asimilado en nuestra cultura. Y de hecho, cuando en alguno de los ensayos clínicos que hemos hecho, en los que han participado personas celíacas y han comido este pan, el retorno que tenemos de ellos es realmente espectacular. Algunos te dicen, mira, yo llevaba 20 años
o 25 años que no comía pan de trigo. Y te lo dicen con unas lágrimas que se le caen porque dice, he vuelto a comer pan de trigo, ¿no? Y esto es una cosa que pensaba que jamás iba a volver a serlo, ¿no? Claro. Y es así, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, estamos en contacto con empresas que van a intentar comercializar este producto, ¿no? Y entonces ellos le mandamos muestras de harina, ¿no? Y cuando en sus factorías hacen pan, están acostumbrados a hacer pan con otros cereales, pero no con pan de trigo. Y cuando le mandamos que no tiene gliadinas y hacen pan allí, pues rápidamente toda la factoría está allí alrededor y dice, pues que es que huele a pan. Es que huele a pan en toda la factoría, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que es esencialmente el pan hecho con este trigo, ¿no? Ahora bien, respondiendo a lo que tú me dices, ¿cómo va a ser esto? Si va a abaratar costes o no va a abaratar costes. La respuesta es compleja. Sí. Es sí y no. O sea, no, ¿por qué? Pues porque esencialmente cultivar este trigo no tiene un coste adicional que cultivar otro trigo normal. La variedad tú las siembras y tienes que cuidarlo igual que otros trigos, y lo único que tienes que tener cuidado es que no se te mezcle con otras variedades de trigo. Y luego en tu cadena de producción, pues que no se mezcle con los trigos normales, pero no tiene ningún coste adicional más, ¿no? Y eso en condiciones normales. Ahora, ¿cuál es la situación que vivimos ahora? Este trigo que tiene 99% menos de gliadinas, en la Unión Europea se es considerado un OMG, un organismo modificado genéticamente. Por tanto, no tiene su cultivo en Europa, es muy complicado actualmente. No es más sencillo cultivarlo y comercializarlo fuera de Europa que dentro de Europa. Entonces, lógicamente, si puede darse la paradoja que un trigo hecho aquí, en España, en Córdoba, pues se cultive y se comercialice fuera de España, fuera de la Unión Europea. Y luego podamos importar la harina. Claro, ese sí que va a tener un coste adicional. Claro. O sea, es un poco triste, ¿no? Desarrollarlo en Córdoba y luego traerlo pues de Estados Unidos y pagar, bueno, pues de nuevo más porque lo cultivan fuera, ¿no? Cuando ha salido de Córdoba. Es un tema, pues como siempre que escuchamos hablar de transgénicos, de genética, pues entramos en pánico, yo creo que porque no lo comprendemos bien, porque es un tema difícil, obviamente, y siempre hay que acudir a los expertos para que nos lo expliquen bien. Antes hablabas de que esta variedad de trigo la conseguís producir con las técnicas CRISPR, creo que se llama, ¿verdad? No, la que tenemos más avanzada lo hemos hecho con RNAi. Uh-huh. Vale. Bueno, que en esa supone efectivamente diseñar un gen artificial para mandarle las señales dentro de la planta y que la planta sepa contra qué ARN mensajeros tiene que eliminar. Claro, pero en realidad no es como los transgénicos de hace 40 años o de hace 30, que nada tiene que ver, y sin embargo la Unión Europea lo ha considerado un OMG y por eso tenemos este problema. Leía una noticia no hace mucho, del 2019, que creo que eran 127 institutos de investigación en Europa, con 15.000 científicos, habían pedido a las autoridades europeas que tuviesen en cuenta esto porque nos estaba cerrando muchas puertas, claro. Nos las ha cerrado y nos la está cerrando. Ten en cuenta que la legislación europea sobre OMGs es del año 2002. Entonces ha cambiado muy poco, no ha cambiado absolutamente nada. Y Europa es diferente. Europa es diferente porque en Europa se mira la tecnología con la que se obtienen estas variedades, mientras que en otros países lo que se mira es el producto final, es la variedad final, independientemente de cómo se haya obtenido. En Estados Unidos si esencialmente esta variedad es esencialmente igual a esta variedad de trigo. Sí, pues entonces, independientemente de cómo se haya obtenido, mientras que en Europa no. En Europa lo que se mira es cómo se ha obtenido. ¿Se han utilizado técnicas de ARN recombinante? Sí, pues entonces es un transgénico. Pero en este caso, en este trigo en concreto, nosotros no hemos metido genes del propio trigo. Claro. Los promotores que utilizamos son de trigo. Las secuencias de gliadinas que utilizamos para enviar las señales a la planta para que destruyan los ARN mensajeros son de trigo. O
son del propio trigo. Entonces no estamos utilizando elementos extraños. Sin embargo, por utilizar las técnicas de ARN recombinante, pues es considerado un organismo modificado genéticamente. Pero estamos en la misma situación ahora mismo con los CRISPR. Los CRISPR no suponen la inserción de ningún gen. Es simplemente romper, provocar unas mutaciones y son considerados organismos modificados genéticamente en Europa, porque se mira las técnicas, la tecnología, la metodología con la que se obtiene. Mientras que en otros países esto no se mira el producto final, independientemente de cómo se haya obtenido. Entonces, esto es bastante triste porque estos países sí están adecuando su legislación y además muy rápidamente, pero la Unión Europea no. La Unión Europea es una máquina burocrática que se mueve muy lentamente y tendrá que dar respuesta alguna vez, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Y claro, esto lo que el resultado es un atraso enorme. Y eso lo podemos ver ahora con esta pandemia de COVID que estamos haciendo. En cuenta que 2 de las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan la misma tecnología que nosotros utilizamos para transformar las células vegetales. Exactamente la misma. Sí. Exactamente la misma. Y la gente se está vacunando. ¿Por qué? Pues porque es efectiva, porque resuelve problemas. Claro, sí, pero hemos escuchado, sobre todo en los últimos momentos del desarrollo de estas vacunas, escuchabas cosas como, no, es que esta vacuna te modifica el ADN porque lleva ARN. Y dices, pero vamos a ver, vamos a leer y vamos a hacer caso de los profesionales que nos están explicando que esto no nos va a modificar el ADN, por favor. No, en absoluto. Claro, es que solo faltaba, ¿sabes? Que además... No, ese es uno de los argumentos que siempre se han utilizado, tradicionalmente se ha utilizado para meter miedo a la población en general. Los transgénicos, el ADN que tiene te va a modificar, te lo vas a comer y esto va a modificar tu ADN y eso es imposible. Pero es imposible, pero cualquier persona con un poco de sentido común se da cuenta de que comemos verduras, comemos pescado y lo mezclamos todo y no lo comemos. Y ese ADN que comemos, porque esencialmente comemos ADN, este ADN no nos modifica de ninguna manera, no nos modifica. Y esto es así, hay que explicarlo así. Y la gente lo entiende. La gente cuando tú le explicas cuáles son las técnicas de transformación genética, cómo son estas vacunas de ARN, cómo es el RNAi que nosotros hemos utilizado para generar estas variedades, la gente lo entiende y dice, bueno, pues esto no es para tanto como nos dicen. Entonces, yo creo que lo que hay es que explicarlo bien y no crear bulos. Exacto. Y eso es un problema muy, muy gordo, ¿no? Porque aquí, desgraciadamente, hay muchísimos intereses. ¿Por qué? Porque fíjate tú que las vacunas estas utilizan ARN para generar una respuesta inmune. Uh-huh. La insulina que se pone en los diabéticos es una insulina transgénica. Es una insulina transgénica. Es una insulina humana que la produce una bacteria. Y hemos transformado la bacteria con este gen humano y está produciendo esta insulina. La biotecnología resuelve problemas. Yo creo que este es el mensaje principal que hay que mandar. Y estas técnicas biotecnológicas que nosotros estamos utilizando para desarrollar estas variedades sin gliadinas, pues básicamente es para resolver problemas. Hombre, totalmente. Es que yo alguna vez, cuando pues ha salido el tema del trigo de Córdoba y tal, pues es que me dicen, bueno, es que qué manía tenéis los celíacos, ¿no?, con querer comer pan. Pues tampoco os pasa nada si en vez de comer ese pan coméis otro tipo de pan. Y dices, no, es que esto va mucho más allá. Porque si se empieza a cultivar en todas partes este tipo de trigo, podríamos olvidarnos de estar mirando etiquetas de absolutamente todo, porque resulta que a esta salsa le echan trigo, pero le echan un trigo que yo puedo consumir. Entonces estaríamos todos mucho más tranquilos y la enfermedad celíaca probablemente sería mucho más llevadera. Claro. Totalmente de acuerdo. Tú ten en cuenta una familia. Mira una familia, 5 personas, 4 personas, 2 celíacos y 2 no celíacos. ¿Qué cuidado tienen que mantener ahí para mantener las 2 vías? O todos se vuelven celíacos y llevan una dieta sin gluten todos, o es un lío. Claro. Entonces, este trigo podría resolver ese problema. Claro, es que no es...
obviamente pues echamos de menos el pan y ya no solo eso, sino que elaborar un pan sin gluten es a nivel personal, a nivel de casa, es mucho más difícil. Pero aunque solo sea eso, es que los celíacos no tienen derecho a comer un pan de calidad y tener la misma textura que el resto de personas. Efectivamente, y de compartirlo, porque muchas veces vas a los sitios y dices, traigo aquí mi pan, y dicen, bueno, pues te lo comes tú. Y dices, bueno, vale, me lo como yo. Pero el resto de la mesa está lleno de pan de trigo y yo estoy en una esquinita diciendo, por favor, que no me caiga pan cerca porque me la lían en un momento tal. Entonces, a mí me parece que es muy importante, ya no solo por el hecho del pan, que también, sino por el hecho de lo que nos facilitaría la vida al utilizarlo de manera masiva en todas partes para todos los productos que utilizan trigo, que utilicen un trigo sin gliadinas. Es que vamos. Exacto. Firmo pues ya, yo por espero, favor. Pues yo espero, sinceramente, que todo este tema de las vacunas y demás, la gente le está cayendo muchísima información y que la gente lo comprenda y sirva para perderle el miedo al tema de todas estas herramientas biotecnológicas que lo que van a hacer es facilitar la vida a las personas. Los científicos no somos unos entes que estamos en el laboratorio pensando cómo vamos a fastidiar a los demás, ¿no? Estamos pensando al revés, estamos pensando cómo vamos a solucionar la vida a los demás y cómo vamos a facilitarles la vida, ¿no? Que sea más llevadera y que tengan las mismas posibilidades todos. Claro. Eso es así. Sí, que además con este tipo de técnicas he estado leyendo, pues eso, que de cara a cultivos de todo tipo, desde tomates, lechugas, de cara a la sostenibilidad, de cara a recuperar el sabor del tomate, decían el otro día, ¿no? Son técnicas, con las técnicas CRISPR puedes obtener un tomate que vuelve a saber y no es un tomate transgénico como lo conocemos anteriormente, sino que, bueno, pues por desgracia, según la legislación que tenemos a día de hoy, eso no se puede hacer en Europa. Eso es así, eso es una pena que esto vaya así. Y sinceramente, por la parte que a mí me toca, que yo trabajo en biotecnología vegetal, pues espero que esto cambie, porque si no el futuro de la biotecnología vegetal en Europa va a estar tremendamente complicado, y Europa va a ser un paraíso para los turistas americanos, japoneses, que vengan y digan, oh, mira, aquí se cultiva el trigo todavía como se cultivaba hace 3.000 años. Ah, qué bien, y estén echando fotos. Pero luego a la hora de solucionar nuestros problemas tendremos que recurrir a ellos e importarle vacunas porque seremos incapaces de dar respuesta a los problemas que estaremos generando aquí. ¿Y a qué está esperando la Unión Europea? ¿Es una cuestión de burocracia pues simplemente? No lo sé. Bueno, no es una cuestión burocrática, verás. Los principales detractores de todo esto son las organizaciones ecologistas y agricultores que trabajan en ecológico, y ellos ven como una amenaza bastante seria todos estos productos porque son competidores suyos. Y yo respeto muy bien todo esto, pero yo entiendo que ellos se harían un beneficio muchísimo mayor a ellos mismos y a la sociedad si venden sus productos y venden las excelencias de sus productos, si las tienen. Pero más que basarse en atacar otros productos y metiendo miedo a la población en general sobre cosas que son infundadas. Entonces yo creo que este es el meollo de toda la cuestión. ¿Por qué? Porque la legislación europea en el 2018 falló que los CRISPR deben ser considerados organismos modificados genéticamente, porque asociaciones de agricultores en ecológico en Francia pues preguntaron a la Corte de Justicia Europea cómo debían ser considerados, puesto que no había legislación. Esto es una pregunta trampa. Sí, sabemos totalmente. Que no hay legislación, entonces defínamelo usted. Entonces, claro, como digamos que la Corte de Justicia no tiene otra opción que decir, como no hay legislación, debemos considerarlo de esta manera. Y forzaron a tomar una decisión, pero lo que no es comprensible es que estemos 2 años después, prácticamente 3 años después, y no haya habido una respuesta unánime de toda la Unión Europea. Bueno, es un poco doble complicado. rasero también. Sí, es un poco complicado, pero bueno, tendrá que solucionarse en algún momento. Hombre, sobre todo porque las cosas van cambiando, la demanda va cambiando, nos comen los que están en otros sitios, los que, pues eso, Estados Unidos, en otros sitios, y no nos podemos quedar atrás. Sobre todo cuando
cuando hay tantos investigadores trabajando para dar soluciones? Porque no es que os metáis en el laboratorio a decir voy a experimentar porque me apetece. No, es para dar soluciones a problemas que en este caso además son problemas crecientes. Cada vez encontramos más personas con celiaquía, más personas con intolerancias a cereales y a otros componentes, más personas con alergias a otras cosas. Abriría una puerta muy importante poder realizar estas cosas y cultivar en Europa, obviamente. Exacto, porque ten en cuenta una cosa, que la prueba más fehaciente de lo que te he dicho, que lo que te he dicho es cierto, es que en Europa lo que está realmente vetado es el cultivo. Solamente hay un maíz transgénico que se pueda cultivar, pero hay más de 70, 80 productos que contienen OGMs y que se pueden importar y consumir sin ningún tipo de restricción. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, si tú consideras que los OGM son malos, pues tienes que considerarlo en todos los sentidos. Prohibir la importación de harinas y de todos los productos. Pero no solo el cultivo. Ahora, si prohíbes el cultivo es porque estás dándole la razón a aquellos que te presionan, agricultores ecológicos y organizaciones ecologistas, de que lo que quieren es defender, de alguna manera, su parcela de bienestar y su nicho económico, ¿no? Y eso no es posible porque se está perjudicando claramente a otros agricultores, ¿no? Claro, además, a día de hoy los productos bio, eco, están aumentando a un nivel brutal, la demanda de esos productos, porque bueno, pues los vemos ya en todas partes, en todos los supermercados hay una zona específica, entonces bueno, pues al final sabemos que la industria alimentaria también es potente en ese sentido. Muy potente, claro, porque valen más caros, ojo. Claro. No es que organolépticamente ni nutricionalmente sean mejores. Porque eso ya hay muchísimos estudios que demuestran que no son mejores que los cultivos industriales o otros, pero son más caros. Entonces, esto es un negocio bastante rentable. Yo lo comparo mucho con el tema sin gluten cuando se utiliza de manera, bueno, no del todo correcta, ¿no? Por ejemplo, cuando te encuentras con, yo qué sé, una botella de agua etiquetada sin gluten, eso es un reclamo publicitario que lo que hace es que puedas no tiene ningún sentido, que puedas encarecer más el producto y tal. Bueno, pues en este caso, todo lo que es bio, todo lo que es eco, pues tiene esa percepción, juegan con esa imagen de soy mejor, paga más porque soy mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el consumidor lo que tiene que hacer es informarse. Pero es engañoso, te engañoso. O sea, ¿qué producto vegetal no es bio? Todos son bio. La huerta de mi padre es bio entera. El prefijo bio ya deja, la biología es todos los organismos vivos, ¿no? Todo claro. El prefijo bio, esto es algo que se utiliza incorrectamente. Lo mismo que orgánico. O sea, orgánico, todos los vegetales son orgánicos, todos los animales son orgánicos. No se puede apropiar uno de estos términos para decir esto es mejor porque es bio. Oye, todo es bio. Vamos a poner las cosas claras. Todos son bio. No tienen otra. Ahora, que se digan las cosas claras. O sea, desde el punto de vista nutricional, organoléptico y tal, no son mejores, no lo son, porque ya hay muchísimos estudios que lo demuestran, entre otras cosas, porque no hemos vivido a lo largo de nuestra historia una época mejor de seguridad alimentaria que la que vivimos ahora. Exacto. Que prácticamente hay legislación para todo. Si usted echa un insecticida y tal, pues tiene que tener en cuenta los márgenes de seguridad. Y no puede echarlo 50 días o 60 días antes de la cosecha, porque es el tiempo que necesita para diluirse. O sea, que luego hay analíticas en todos estos productos para demostrar que están libres de todos estos químicos, etcétera. Entonces, bueno, nunca hemos gozado de una seguridad alimentaria tan brutal como tenemos ahora. Exacto, sí. Hace unos meses estuvimos en el programa Gema del Caño, que es experta en seguridad alimentaria y ha publicado un libro que se titula Ya no comemos como antes y menos mal, porque dice que efectivamente los controles que existen a día de hoy y las garantías de la seguridad es total. O sea, nunca hemos comido de forma más inocua que en este momento. Correcto. Ahora ya que comamos mejor o peor, eso ya no tiene nada que ver, eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa, pero ahora sabemos lo que comemos. Antes comían lo que podían. Claro. Pero ahora abrimos el frigorífico y sabemos que tenemos aquí pasta, que tenemos pescado, sabemos que esto tiene omega 3, sabemos que esto tiene la cantidad de grasas que tiene,
sabemos que esto tiene tantos carbohidratos, miramos la etiqueta y vemos todo esto y podemos elegir lo que consumimos. Hace 100 años eso era imposible y hace 3.000 menos todavía. Claro, sí. 3.000 menos todavía, ¿no? Yo estoy, pues me llegan informaciones, oye, los trigos de hace 3.000 años eran mejores que los de ahora. No eran mejores que los de ahora. Olvídate, 3.000 años evolutivamente es muy poco tiempo, es nada de tiempo. O sea, los trigos antiguos de hace 3.000 años eran esencialmente iguales a los de ahora. ¿Y por qué? Porque la mejora genética vegetal, la mejora genética de los cereales solo ha modificado 2 o 3 genes. Y no los ha modificado el hombre, ojo. Los ha modificado la propia naturaleza. El hombre lo único que ha hecho es darse cuenta de que ahí había un mutante y que ese mutante, pues el raquis de la planta de trigo no era quebradizo, sino que era entero, y con lo cual los granos no saltaban, sino que se quedaban todos en la espiga, y eso lo cogió como un tesoro y lo multiplicó. ¿Entiendes? Y luego plantas que el grano vestido, por ejemplo, el grano vestido es otro carácter. Entonces, eso también es una mutación espontánea. Uh-huh. Y el agricultor se dio cuenta de que ese grano era mejor, desgranaba mejor. ¿Por qué? Porque no tenían las glumas que lo protegían. Pero eso es una mutación espontánea. Y no hay más. Y no hay más. Tú buscas ahora el trigo, ya en el siglo XX se le ha reducido la altura en el trigo, pero metiendo otros mutantes que vinieron de Japón, que tenían talla muy baja y se cruzaron con los europeos y los americanos. Uh-huh. Pero el ser humano ahí lo único que ha intervenido es para hacer cruzamientos, pero nada más. No ha estado metido en un laboratorio diciendo vamos a modificar el trigo y este trigo ya no se parece, no lo conoce ni la madre que lo parió, no se parece en nada a aquellos que había hace 3.000 años, no. Son esencialmente iguales y solo se diferencia en 2, 3 caracteres, ninguno más. Pues es que sobre esto, bueno, lo sabes tú perfectamente, lo que se ha escrito, vamos, y además es eso que te asustan, ¿no? En plan, no, es que claro, nos ponemos ahora todos malos porque los cereales han sido tan adulterados que claro, ahora nos sientan fatal y de repente somos todos celíacos. Y es como, bueno, a ver, hay que informarse de manera rigurosa cuando hablamos de temas tan serios y recurrir siempre, bueno, pues a fuentes fiables y actualizadas, claro, obviamente. Lo que ocurre es que cuando tú tienes uno que es de alguna manera, esto un amigo mío que es médico me lo dibujó muy bien, dice, cuando tú tienes un enfermo y este enfermo tiene una determinada patología, luego hay patologías derivadas que inmediatamente se achacan a esta primera. Entonces, cuando tú tienes un cereal como el trigo, que el gluten es responsable de la celiaquía, es sencillo colgarle ya otras patologías. Claro. La sensibilidad es el gluten también. Es esto también. Y esto no es así. Conforme van aumentando las investigaciones, te vas dando cuenta de que el gluten, pues ahora con la sensibilidad al gluten, parece que no es sensibilidad al gluten, que es sensibilidad al trigo. Habrá otros productos por ahí, que sean los fructanos o los FODMAS, vale. Pero si tú analizas los FODMAS, están en el ajo, en la cebolla, en todos los vegetales. Entonces, el trigo aquí tiene un protagonismo mínimo. Sí, pero como ya es responsable de una patología, pues es muy sencillo colgarle el San Benito y decir, bueno, pues este es el responsable de todas las patologías, ¿no? Uh-huh. Y no es así, No es así. Claro, el procesado de los cereales sí ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Pues claro. Porque, bueno, ahora tenemos harina que es refinada, no es harina integral como antes, porque no teníamos estas tecnologías para separar la harina blanca de la harina refinada, pero básicamente es lo que ha cambiado. El cereal, básicamente, las variedades no han cambiado tanto. Uh-huh. Y el cambio que queremos pues es ese, fuera gliadinas claro. Y un trigo apto, bueno, pues probablemente para todo el mundo, claro. Todo el mundo. Sí. Exacto. No es complicado hacer pan con este tipo de trigos. Nosotros, las colaboraciones que tenemos con panaderos que colaboran conmigo en hacer, porque una de las cosas que a mí me preocupaba cuando nosotros sacamos el trigo, lo analizamos uh-huh. y vimos, oye, esto tiene un 99% de menos de gliadinas, ¿no? Bueno, esto, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Echarle grasas como los productos sin gluten para ver? No, pues bueno, pues yo hablo, hay que probar.
hay que probar primero cómo es, porque si le hemos quitado las gliadinas y empezamos a echarle grasas y tal, pues al final vamos a tener otro problema. Claro. Vamos, ¿se podrá hacer pan con esto? Esta es el interrogante más grande que yo tuve en ese momento. Y cuando contactamos con estos panaderos que se ofrecieron a hacer panes con estos trigos, vimos que se pueden hacer panes con ellos sin ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Uh-huh. Y habéis hecho estudios, pues eso, tanto con personas con celiaquía como con personas con sensibilidad al trigo no celíaca. ¿Y cómo han sido esos estudios? Pero estamos... Los resultados con las personas sensibles al gluten, hicimos un pequeño ensayo y, bueno, los resultados fueron fantásticos, porque ahí el objetivo era determinar si estas personas que tienen sensibilidad al gluten son capaces de tolerar la ingesta eran capaces de tolerar la ingesta de unos 150 gramos de pan elaborado con este trigo sin gliadinas durante una semana, 7 días. Y para ello montamos un diseño en el que estas personas, que todas venían de una dieta sin gluten, pues durante 7 días estaban comiendo este pan sin gliadinas, 150 gramos diarios, y luego continuaban con el pan que ellos comían normalmente, ¿no? Que eran la dieta sin gluten, claro, y los resultados fueron espectaculares en varios sentidos. Primero, los síntomas no fueron diferentes. O sea, las personas que llevaban una dieta sin gluten, cuando pasaban a este pan, no cambiaban sus síntomas. Los síntomas eran los mismos que ellos tenían. Segundo, el gluten en las heces era prácticamente indetectable, lo mismo que en la dieta sin gluten. Pero los cambios más espectaculares lo vimos en la microbiota. Pues tú sabes que la microbiota, cuando te llevan una dieta sin gluten, se ha descrito en muchos casos en que hay cambios en la microbiota intestinal, y cambios para peor. Las personas que llevan una dieta sin gluten, ¿no? Y nosotros lo que vimos aquí es que con 7 días que estuvieron tomando este pan sin gliadinas, se produjo un cambio espectacular en la microbiota de estas personas. Y cambios para mejor, porque aquellas bacterias que estaban relacionadas con la mantener y la permeabilidad intestinal, por ejemplo, estaban disparadas, estaban muy altas. Entonces, esto era bastante bueno. O sea, este perfil de la microbiota te lo cambia totalmente, ¿no? Qué bueno. Después con las personas celíacas hemos hecho un par de ensayos, pero no te puedo decir ni dónde ni los resultados, porque lo vamos a publicar muy recientemente y cuando lo publiquemos te vamos a mandar una copia del artículo para que todo el mundo lo vea. Pero y una hogaza. Y una hogaza, pero los resultados son muy buenos también, ¿no? Muy buenos también. Qué bien, qué maravilla. Además es que el análisis de heces es como la prueba de la verdad, porque es algo que se utiliza para ver el seguimiento de la enfermedad celíaca, sobre todo en pacientes que no acaban de encontrarse bien, y es que ahí no hay más. O sea, si es que no hay, es que no hay. No hay gluten, no hay gluten. Qué bueno. O sea, que son todo buenas noticias. Pero sobre todo los síntomas, porque los síntomas, tú en el momento en que estás comiendo 150 gramos de pan diario, 150 gramos, oye, si eso lo ponemos en pan de molde, son como 6 rebanadas diarias. No es poco, ¿eh? Wow, no es sí. Poco. A mí me daría un poquito de vértigo, sí. No es poco, es mucho, ¿no? Y no refieren síntomas diferentes a los que llevan con una dieta sin gluten. Fíjate que además puedes pensar que podría haber incluso un poco de efecto placebo, de decir, como estoy comiendo esto me voy a poner malo y tal, y no, tampoco lo... No, tampoco. Bueno, es que los ensayos son doble ciego, ¿no? Lo único que pasa es que, claro, a veces es complicado mantener este anonimato del pan sin gliadinas porque es diferente. Claro. Al pan sin gluten, por ejemplo, o es diferente. Con el pan con gluten no, es muy parecido, pero con el pan sin gluten, con el pan sin gluten, claro, se tiene que notar, se nota. Claro. Se nota. Entonces esto aunque se trata de mantener que las personas que participan no sepan lo que están comiendo, pero a veces es complicado. A veces es complicado. Es complicado. No sé si nos queda alguna cosa más por comentar ese tema. Bueno, a mí sí se me ocurre preguntarte que hemos visto muchos titulares donde se hablaba de trigo transgénico. En realidad no podemos denominarlo trigo transgénico.
entiendo, porque no lo es. No por definición. no es un trigo transgénico Claro. convencional, en el sentido de que todos los elementos que nosotros estamos utilizando ya están en el propio trigo. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, no podría. Es más, en las últimas estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para desarrollar variedades porque que no tengan ningún elemento extraño, ¿no? Ningún elemento extraño. Las primeras variedades que desarrollamos, pues bueno, este gen artificial lo metíamos en un plásmido, este plásmido que es de origen bacteriano, lo metíamos en las células, se integraba en el ADN, eso lo hemos resuelto, hemos desarrollado variedades que no tienen absolutamente nada que no sea de trigo. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Claro. Y bueno, y las variedades CRISPR que estamos desarrollando, eso ya no tiene absolutamente nada, porque eso no, lo único que estamos es introduciendo mutaciones y estas mutaciones, pues luego se separan y no, ya sí que no tiene absolutamente nada, ni siquiera genes artificiales del propio trigo, ¿no? Claro. O sea, Es que te lo digo porque no pueden considerarse OMGs de ninguna manera, ¿no? Claro, es que cuando ves en algún sitio, ¿no? Pues transgénico, pues por la mala fama que tienen los transgénicos, pues al final a la gente le echa mucho para atrás, porque, bueno, pues por toda la desinformación de lo que hemos estado hablando y tal, pero bueno, que tiene que quedar claro lo que sí que es, lo que sí que habéis conseguido desarrollar, la solución que además aporta y que entiendo que la gran traba es la legislación, por lo menos para desarrollarlo aquí, para cultivarlo en España, ¿no? Sí. Desde el punto de vista administrativo, estamos trabajando no solo desde el científico, también desde el administrativo. Lo único que pasa es que desde este punto de vista administrativo, pues se ocupan estas empresas que lo van a llevar al mercado, ¿no? Y ellos sí están trabajando en la regulación entre la FDA, ante otros organismos, para tratar de cumplir con la legislación de estos países, de Estados Unidos fundamentalmente, y que, bueno, pues que vea la luz lo antes posible, ¿no? Uh-huh. Y esa es la pregunta del millón. ¿Lo veremos pronto? ¿Tendremos pronto pan? Yo creo que sí, que lo veremos pronto, ¿no? Uno u otro, ¿no? El CRISPR, el RNAi, yo creo que sí, porque si no lo vemos sería un indicio fatal de que la ciencia en Europa está bastante fastidiada, ¿no? Y eso yo creo que los europeos y los científicos europeos y españoles no nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo tremendo en estar a la última en estas tecnologías, en desarrollar productos que resuelven problemas y que se tengan que ir de España y de Europa para que puedan ver la luz. Esto sería terrible para nosotros y para la economía, ¿no? Porque hay muchos agricultores que están deseando sembrarlos, ¿no? Claro. Porque ven también un nicho de mercado ahí bastante interesantes, ¿no? Y sin embargo no van a tener, de momento no van a tener esta posibilidad. Los agricultores americanos, tanto de Argentina, Estados Unidos y de otros países, pues sí, ellos sí ven un negocio bastante interesante ahí, ¿no? En comercializar estas variedades. Pero hombre, por supuesto. En Europa también debemos tener estas opciones, ¿no? Claro. Si es que además yo creo que el año que hemos pasado con esta pandemia y bueno, que seguimos viviendo con ello, ¿no? Se ha puesto mucho en valor el trabajo que lleváis años desarrollando los científicos y los investigadores, no en este país solo, en todo el mundo. Pero sin embargo a mí me da la sensación que lo decimos con la boca chica, porque es como sí, qué importante la ciencia, qué importante la investigación, pero luego las cosas siguen igual. Y luego seguimos desconfiando de las vacunas y luego seguimos desconfiando de tal. Entonces, no sé si va a llegar un día en el que realmente las administraciones digan, bueno, algunas administraciones, ¿no? Digan, oye, tenemos a gente muy buena haciendo muy buen trabajo, a veces casi por amor al arte, porque las horas que os pegáis y los años que invertís, eso no está pagado, obviamente, y parece como que no lo ponemos realmente en valor, que solo lo hacemos de palabra, pero luego... Lo demás... Bueno, al final cambiar eso está en nuestra mano. Y cuando digo que está en nuestra mano, me refiero a la mano de los ciudadanos, de las personas corrientes, incluidos los científicos. ¿Por qué? Porque realmente yo pienso que los políticos no van a tomar esa decisión, porque los políticos se mueven por otros parámetros que son diferentes. Ahora, los ciudadanos sí. Los ciudadanos sí tenemos que manifestar nuestra confianza en la ciencia, nuestra confianza en los científicos, que no estamos aquí para crear problemas, sino para resolver estos problemas. Y cuando tengamos esta corriente de opinión formada, los políticos sí o sí van a tener que cambiar la legislación.
Sí. Pero mientras haya este bulo, esta desinformación, que creemos en las vacunas porque nos resuelven este problema inmediato, pero luego empezamos a tener desconfianza en otras cosas porque su aplicación no es directamente a nosotros, porque el celíaco es a mí me da igual. Oye, no, tenemos que tener empatía también, ¿no? Exacto, y una visión pues muy general, porque más al final, integradora, claro, lo que me puede servir a mí hoy, quizás te sirva a ti o a alguien de tu entorno el día de mañana. Y al final, la ciencia va dando pasitos pequeñitos, de repente da uno muy grande, pero es que sin los pequeñitos no se puede. Y para eso tenemos que estar, tenemos que estar todos... pues eso, remando en la misma dirección, que tenemos la gran fortuna de que tenéis una vocación tremenda y lucháis contra viento y marea con lo que os haga falta. Entonces, pues es una suerte, pero hay que apoyar más la figura de los científicos. Y los Yo creo que la corriente de opinión es fundamental aquí. O sea, los ciudadanos, las personas de la calle tienen que creer en eso y tienen que creer que estos son tecnologías que están para resolver problemas, y cuando a la gente le hagan encuesta y digo, ¿usted cree en la biotecnología? Pues sí, creo en la biotecnología. ¿Usted cree en los transgénicos? Pues sí, creo en los transgénicos. ¿Usted cree en los CRISPR? Pues sí, yo creo que esto va a resolver problemas. Claro. Y cuando este es el 90% de las personas que nos pregunten respondamos que sí a esto, la legislación va a cambiar. Va a tener que cambiar. Sí. Claro. Mientras el político va a estar ahí diciendo, bueno, yo no me beneficio en nada. ¿Para qué voy a cambiar la legislación? Claro. Sí. No voy a obtener ningún beneficio a cambio, o sea, que paso de este exactamente, tema. Yo paso de este tema, pero sin embargo las personas, claramente, tú imagínate que tú vas al médico y te están haciendo diagnósticos con tecnología de hace 40 años. Y tú dices, oye, pero usted no está ahí una tecnología láser para operarme de la miopía y tal. Sí, pero esto es tecnología nueva y esto... Oye, todo el mundo queremos utilizar las tecnologías para resolver los problemas y lo vemos claro. Claro, es que es el doble rasero del que hablábamos antes. Para unas cosas sí, para otras ya veremos, porque no las necesito ahora mismo. Entonces, como no las necesito... Claro, o no van conmigo, ¿no? Yo abro el frigorífico y como todo lo que quiera. Entonces, pues... Sí. Pues eso está. Pues no sé si nos queda alguna cosa más, algo que nos quieras comentar. Bueno, estáis ahora mismo a punto de empezar con ese congreso de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, que este año tiene que ser online. Bueno, pues el año pasado se tuvo que suspender y este año pues es online, por lo que todos sabemos. ¿Hay alguna novedad? Que yo sé que estás al día totalmente. ¿Hay algunas cosas nuevas, importantes, investigaciones, algo que os haya sorprendido? No. Bueno, hay muchas cosas novedosas, pero para eso no vamos a adelantar nada. Hay que ir al Congreso y verlo y estar allí, porque realmente es muy gratificante estar con el resto de compañeros y es de agradecerles el tremendo esfuerzo que han hecho montando este Congreso online, ¿no? Sí. Porque realmente es espectacular el esfuerzo que han hecho y yo estoy seguro de que va a ser un éxito tremendo, ¿no? Uh-huh. Y se van a presentar pues cosas bastante novedosas desde todos los puntos de vista, desde el procesamiento de alimentos sin gluten, desde el diagnóstico, tratamiento de la celiaquía, desde los niños hasta adultos. Va a haber bastantes novedades. Pues nada, estaremos pendientes. 13 y 14 puede ser de mayo. Sí. Por ahí, vale. Me imagino que en la web de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, sec.es, habrá información. También hay un Facebook donde constantemente se sube la información con las mesas redondas, con todo lo que se va a organizar. Exacto. Así que, bueno, y tanto pones en internet CET Huesca, te lleva directamente a la página web y ahí tienes todo el programa, las mesas redondas, prácticamente todo. Bueno, pues estaremos pendientes porque, pues todo lo que sea novedad lo queremos saber, obviamente, y los pacientes lo quieren saber. Y daros las gracias por organizarlo, por a pesar de, pues que no es un momento fácil y que además sois personas que tenéis normalmente una agenda muy complicada, pues me imagino que el trabajo extra de formar parte de los ponentes y de los moderadores de ese congreso no es fácil, pero bueno, ahí estáis y al final, pues muestra el compromiso que tenéis con los pacientes celíacos y con la enfermedad celíaca y eso es algo muy, muy, muy de agradecer. Claro, tú ten en cuenta que es muy gratificante, sobre todo este congreso. Ten en cuenta que la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca es casi de las pocas sociedades que tiene una visión integradora
de la enfermedad. Tú fíjate que yo creo que no hay ninguna otra sociedad en la que estén integrados nutricionistas, mejoradores vegetales, gastroenterólogos, genetistas. No hay ninguna otra sociedad. Entonces, esta visión integradora de la enfermedad celíaca para dar una solución teniendo en cuenta no solo todas las sensibilidades, sino toda la cadena de valor, desde la planta hasta la mesa, pasando por la consulta del gastroenterólogo, del neumólogo, del inmunólogo, etcétera. Creo que no hay ninguna otra sociedad como esta. Lo dudo. La verdad es que sí que cuando te pones a buscar un poquito dices, es que claro, es verdad que la enfermedad celíaca pues al final toca muchísimas cosas, ¿no? Pero que una sociedad científica y médica diga, vamos a incluir también a dietistas nutricionistas, vamos a hablar también con desarrolladores de productos y con gente, con laboratorios que se dedican a comprobar la cantidad de gluten que tienen los productos. Es una maravilla, así que espero que vaya muy bien. Y que el año que viene se pueda celebrar de forma presencial y así os veis y me imagino que bueno, pues compartir esos ratitos también tiene que ser chulo. Nos contaremos más cosas. Eso es. Francisco, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre un tema que siempre nos parece complicado porque al final, bueno, pues nos faltan conocimientos sobre genética y sobre todas estas cosas, pero lo has explicado muy bien y yo creo que, bueno, pues que se ha arrojado mucha luz y que estamos todos deseando que, bueno, pues que tener ese pan sin gliadinas, de trigo sin gliadinas y a poder ser cultivado en España. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Un placer. Un abrazo. Que vaya bien el congreso. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.